y vamos a empezar a grabar la charla. Hoy asfixia, ahogos y asfixia. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, seguramente hoy va a haber una merma de número porque con el fin de semana largo mucha gente irá a veranear a Islandia, a Finlandia, a Bangkok. Así que bueno, de todas maneras yo siempre digo que con que haya una otra persona para oír, para mí es suficiente. Porque por lo menos se resiste escuchar los comentarios que hago. Bueno, ¿ya estás grabando, Roxy? Sí, ya estamos grabando. Bueno, entonces vamos a empezar dando un poco de aire a esta cuestión. Puede ser que haya un... ¿Micrófono? Si hay un micrófono que está haciendo ruido. Si todos podemos silenciar los micrófonos, la posibilidad está en la barra de herramientas abajo a la izquierda. Bueno, si ya se han asfixiado suficientemente, bienvenidos a los que estamos y como siempre las preguntas al finalizar y en el caso de no llegar a tiempo o ocurrírseles preguntas a posteriori, con mucho gusto dirigiéndolas por mensaje a este número de celular, intentaré contestarlas. Recuerden que nunca es tarde para aprender. Nuestra vida se divide en distintos ciclos, etapas. Nos acostumbramos a que existe una edad para ir a la escuela, para salir con los amigos, para casarse. Y a ese periodo o etapa de juventud, de descubrimiento de cambios, de oportunidades e ilusiones, le siguen etapas más tranquilas. Etapas de madurez en las que se supone que nuestra vida está encarrilada, hecha. Pero eso es tan solo una creencia. La vida, de principio a fin, puede ser una aventura de descubrimiento. No tiene sentido que nos privemos de explorar solo porque nos sintamos un poco mayores. Hoy vamos a buscar el equilibrio conociendo algo respecto de ahogos y asfixias. Por eso el comienzo de las imágenes y audio, creo que oyeron, ¿no? La respiración. Ah, bueno, menos mal. Bueno, el aparato respiratorio está formado por nariz. Ajá, ¿y esto? ¿Qué pasó? Bueno, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. La nariz, faringe y las estructuras asociadas a ellas constituyen el aparato respiratorio superior. La laringe, tráquea, bronquios y pulmones son el aparato respiratorio inferior. Funcionalmente, la porción conductora es la formada por la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. La porción respiratoria son las zonas donde se produce el intercambio gaseoso, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y los alvéolos. La cavidad nasal, la parte interna
de la nariz, interior de la nariz, está dividida en los lados derecho e izquierdo por el tabique nasal. Las estructuras interiores de la nariz están especializadas en 3 funciones: calentamiento del aire que viene de afuera, humidificación, porque si no secarían las mucosas que están en el resto del tubo respiratorio, y filtración del aire en relación a las cilias que hay en la nariz, de manera tal que todo lo que sean partículas o macrobacterias puedan ser retenidas allí. También tiene función de recepción de los estímulos olfatorios en la parte superior del interior de la nariz y modificación de los sonidos del habla. Una cosa es hablar nasalmente, otra cosa es hablar sin nada de nariz, y una tercera es hablar con reverberación en la nariz en algunos de los segmentos, que es lo que estoy haciendo en este momento. Tubo con forma similar a un embudo de unos 13 centímetros de longitud es la laringe, que es la porción que sigue por detrás de la nariz. La nasofaringe, ¿por qué? Porque va de la nariz a la faringe y es una vía común respiratoria y digestiva, es decir, lo que ingresa por vía bucal también puede ir a parar al sistema respiratorio. Pero también puede pasar que algo que traguemos de golpe y desprevenidamente bloquee la región común de ambas. Entonces, la faringe se divide en una nasofaringe, la parte alta, una orofaringe, que es la parte en común con la boca, y la laringofaringe, que es donde va a estar los elementos vibrátiles que constituyen las cuerdas vocales, que son las que producen el sonido. En un corte frontal vamos a tener la nariz con un lado derecho y un lado izquierdo. Hay coanas, que son elementos como si fueran pequeñas láminas, que al igual que un radiador de agua caliente o de vapor, tienen varios recorridos para el aire, y esto calienta, dado que acá hay mucha irrigación arterial, calientan el aire que está pasando para ir hacia la parte posterior de la faringe. La laringe, como decíamos recién, vía de paso que conecta la faringe con la tráquea. Está entre la cuarta y la sexta vértebra cervicales, por la altura, y la pared de la laringe está formada por 9 piezas de cartílago, es decir, hay como una protección para que justamente no colapse en el mecanismo de fuelle que se produce para absorber y exhalar, no se produzca colapso del tubo respiratorio. Entonces, el tracto respiratorio superior, cavidad nasal, faringe, laringe, y el tracto respiratorio inferior, tráquea, bronquios primarios y pulmón. La tráquea es un pasaje tubular de alrededor de 12 centímetros de largo y 2,5 de diámetro. Se encuentra por delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta la quinta vértebra dorsal, donde se dividen los bronquios principal derecho e izquierdo. Como ven, tienen conformación diferente. No se olviden que del lado izquierdo está el elemento físico del corazón, que hace que la constitución la tráquea tiene aproximadamente, como decíamos, 15 a 20 anillos cartilaginosos incompletos, en forma de C, que protegen la tráquea y mantienen la vía respiratoria expedita, es decir, permite que pase el aire. Los músculos de la tráquea están conectados a los anillos incompletos y se contraen al toser, lo que produce el tamaño de la luz de la tráquea para aumentar el flujo de aire. Se produce un mecanismo de cierre y apertura que ayuda a los pulmones a expulsar de golpe mucho aire, y eso blanquea, limpia el recorrido. Los cartílagos aseguran que la laringe y la tráquea no se colapsen cuando no hay aire en ellos. La tráquea se divide en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Es decir, tráquea en el medio, va para un lado, va para el otro. Ahí ya tienen el espacio en el cual se encaja, entre comillas, el corazón.
Al penetrar en los pulmones, los bronquios principales, derecho e izquierdo, se dividen cada vez en bronquios de menor diámetro hasta los que se conoce como bronquíolos. A su vez, los bronquíolos se ramifican en bronquíolos menores hasta llegar a unos tubos llamados bronquíolos terminales. Ya ven ustedes la tráquea, los bronquios principales y la ramificación que se produce hasta los puntos extremos de cada pulmón. Los pulmones son dos órganos vagamente cónicos que se encuentran en la caja torácica, separados uno de otros por el corazón. Cada uno de ellos está rodeado y protegido por dos capas de membrana serosa, es decir, húmeda, llamadas membranas pleurales, las pleuras así conocidas. Si hubiera una sola pleura, al expandirse el pulmón, toparía y pasaría lo mismo que si tuviéramos entre dos manos una lámina de plástico, un separador de plástico de esos que se utilizan para el freezer. Al frotarlo, obviamente se frenaría y se frunciría el plástico entre mis manos. Si tengo una bolsa de nylon y encima la parte interna de la bolsa la humedezco y muevo las manos entre sí, hay deslizamiento y hay menos desgaste de la superficie del plástico en el interior de la bolsa. La bolsa cerosa se llama tal cerosa porque libera una cierta cantidad de líquido que permite justamente ese deslizamiento natural. Cuando se produce una inflamación, producto muchas veces de una infección, la bolsa cerosa libera mayor cantidad de líquido. Entonces se produce una distensión y hay dificultad respiratoria. Es la pleuritis, la inflamación de la pleura. Por esto es importante mantener una buena ventilación con una buena sistemática de lo que estamos charlando. El pulmón de la derecha o los pulmones de la derecha con el corazón serían los pulmones de una persona que nunca ha fumado, e imagínense lo que tenemos a la izquierda, o sea, sobre el lado derecho de la imagen. La constitución, la estructura, insisto, va desde la parte alta, faringe, laringe, tráquea, hasta la parte más final, digamos así, de la llegada del aire a través del bronquíolo, hasta los alvéolos, que son pequeñas bolsillas que cada una de ellas tiene una constitución como la que estamos viendo abajo a la derecha. En esas bolsitas es por donde, envolviéndolas, pasan los elementos arteriovenosos. Es decir, la vena llega con sangre con dióxido de carbono y entrega ese dióxido de carbono al espacio alveolar, y el espacio alveolar le entrega oxígeno que se lleva la arteria hacia el resto del cuerpo. Entonces el aire entra desde allá arriba hasta este extremo, y cuando se produce la presión correspondiente del aire dentro del alvéolo se distiende y permite el intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso llamamos, insisto, a la entrega de dióxido de carbono y el llevar al resto del cuerpo el oxígeno que ha tomado de la respiración. ¿Cómo es la fisiología de la respiración? Es decir, ¿cómo es funcionalmente normal? Pregunto, ¿se escucha? Bien, seguimos entonces. Quería estar seguro. Bueno.
Bueno, no importa. Voy comentándolo para no despionar todo. Dice básicamente que si alguna vez se preguntaron para qué respiramos. El aire va llegando desde la vía respiratoria alta a los pulmones, como decíamos antes. Respiramos, dice, para vivir. ¿Pero por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno? Cada vez que respiramos, a través de las vías respiratorias, el aire llega a los pulmones. Pasa por faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquíolos, hasta llegar a los alvéolos pulmonares. Y aquí tienen lo que les explicaba recién del el sistema venoso y el sistema arterial. Allí es donde se intercambia la difusión, por difusión, las moléculas de dióxido de carbono van a parar al alvéolo y el oxígeno es entregado y llevado por las moléculas muy conocidas de hemoglobina, glóbulos rojos. La hemoglobina atrapa, digamos así, al oxígeno y lo lleva por los vasos a todas las células del cuerpo. Esto se emplea a nivel de la célula, dentro específicamente de la mitocondria, en donde se produce el intercambio como si fuera una usina, y entonces allí el oxígeno es utilizado por los otros elementos que llegan a las células y se produce dióxido de carbono que nuevamente reproduce el ciclo. Se necesita oxígeno para realizar el intercambio químico en cada una de las células del cuerpo. Entonces el cuerpo funciona correctamente. Los tres procesos básicos de la respiración son la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. Conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de actos alternantes de la inspiración y la expiración. Perdón. Nuevamente. Inhalación. Si uno se acuesta y hace este movimiento, chequea cómo se distiende el tórax y se relaja en el momento de la expiración. Esa es la respiración torácica alta. No hay prácticamente movimiento del abdomen. Es la más frecuente y común que todos utilizamos. Bueno. Ahora la respiración costodiafragmática, es decir, la respiración baja. El diafragma está entre los pulmones y el abdomen. Tiene una forma tal que es una cúpula. El músculo, cuando nosotros estamos acostumbrados a saber que cualquier músculo, cuando se contrae, toma un volumen mayor en la zona media del músculo. Eso hace que se atraigan los dos extremos que están en juego. Acá lo que se produce es la contracción y al contraerse la parte media se aplana, es decir, hace este movimiento. Al hacer este movimiento, lo que se produce es vacío en la parte torácica y entonces entra aire. Exhalamos dejando que el músculo se relaje y entonces sale el aire. Esto se ve favorecido, obviamente, cuando la musculatura de la parte anterior del abdomen es fuerte y adecuada, entonces la distensión
del abdomen ayuda a tirar para abajo al diafragma. Esto favorece la mejor respiración. Esta respiración es la que hacen los cantantes líricos o los disertantes de largas horas, como uno, que de repente se pasa mucho tiempo hablando y necesita tener permanentemente en funcionamiento una constante de aire como para que la emisión sea adecuada. Se produce entonces el movimiento, como ven, y ahí tienen en claro cómo se distiende. ¿Por qué se produce de un lado más altura que del otro? Por lo que mencionaba antes respecto de que la estructura de los pulmones es diferente. Obviamente la parte inferior, las costillas flotantes, que tienen cartílago en la parte de adelante, todas tienen un pedazo de cartílago en algún lugar, pero estas tienen mayor cantidad en la medida en que se produce el movimiento, la parte inferior del tórax se expande más. Al expirar se produce lo contrario. Ahí tenemos otro ángulo en donde se ve de vuelta el movimiento. Cuando uno hace una inhalación profunda sin mover el abdomen, en todo caso pongan las manos delante de la panza y respiren profundo evitando mover la panza. Como si levantáramos los hombros para respirar, la cantidad de aire que ingresa es mucho menor que aquella que, si hago la inhalación profunda, dejo libre el abdomen. Pongan de vuelta las manos en la panza y cuando inhalen van a ver que se expande muchísimo. Por eso, perdón, me atoré. Por eso los cantantes líricos, la mayoría son panzones, porque dejan muy laxa, tienen mucha fuerza en los abdominales, pero lo dejan laxa para poder respirar mejor. Y la forma de controlar mejor la salida de aire para que la emisión de sonido sea la adecuada es utilizar sincrónicamente el diafragma y los músculos abdominales. Entonces la utilización del aire es muchísimo más completa. Ahí tienen otro ángulo desde abajo. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades principales del aparato respiratorio? La inflamación de los bronquios por diferentes causas. El bronquio sano tiene un calibre determinado, la cantidad de exudación, o sea, la cantidad de líquido que fluye por sus paredes, que, insisto, permite frenar las partículas que pudieran haber llegado a pesar de haber sido filtradas en la nariz, son retenidas allí, y si las hubiera, por ejemplo, se levantó humo, hay humo, y uno trata de respirar lo más cortito posible y sin embargo mete humo en el sistema, en el aparato respiratorio, entonces se aumenta la secreción de líquido en el tracto y esto lleva a que se produzca engrosamiento circunstancial o duradero de las paredes y aumento de la cantidad de sustancia líquida en el calibre. Esto lleva a que uno trate de expectorar, de eliminar el moco que se va produciendo en a través de esta inflamación. La degeneración de los alvéolos se produce en la mayoría de los fumadores, es decir, de tener alvéolos con espacios como si fuera una mora, tenemos alvéolos que prácticamente no tienen paredes, entonces el intercambio de aire está absolutamente limitado. De allí que los fumadores empedernidos de larga data tienden a tener respiración más corta y por supuesto hasta les cambia el color, no por impregnación solamente de la nicotina, sino porque la ventilación, la oxidación de la que hablábamos antes no se da de la misma manera. El asma es un estrechamiento del diámetro de los bronquios por contracción de la musculatura lisa o por aumento de la mucosa, generalmente como respuesta a una situación externa, como por ejemplo alergias. Se suelen tomar broncodilatadores y antihistamínicos. Es decir, puede ser alérgico, puede ser incluso hasta de origen nervioso. El asma
como defensa nerviosa, hay que tenerla en cuenta, y a veces el broncodilatador y el antihistamínico que facilitan la apertura son buenas en el momento agudo, cuando uno realmente nota que está tendiendo a asfixiarse, pero en la medida de lo posible no utilizarla como un elemento de eternización, porque si es de origen afectivo específicamente, uno tendría que intentar resolverlo desde otra vertiente. Las vías respiratorias inflamadas, como mostrábamos antes, aquí tenemos otra incidencia, normalmente tienen un calibre determinado y la pared un espesor determinado. Pero cuando la vía respiratoria asmática está permanentemente inflamada, se produce un estrechamiento y liberación de moco en su calibre, que es lo que lleva al asmático a... Y el asmático se asfixia con aire. Es decir, lo que pasa es que puede ingresar aire, pero no lo puede exhalar. Entonces, la asfixia del asmático es asfixia con oxígeno. No puede exhalarlo. Tiene aire, se termina produciendo una deformación torácica importante porque el organismo trata de incorporar aire y utilizarlo y termina produciendo una deformación, un tórax asmático. ¿Qué es una telectasia, un colapso pulmonar? Es la disminución del volumen pulmonar de cada uno de los pulmones por separado o de los dos. El mantenimiento de una presión intrapleural, la bolsita de plástico que mencionábamos antes, baja, inferior a atmosférica, es vital para el funcionamiento de los pulmones. Es decir, tiene que haber una cantidad de presión negativa dentro de la cavidad pleural de manera tal que sirva para incorporar aire. Al final de la expiración, cuando se exhala, los alvéolos tienden a plegarse hacia adentro y a colapsarse como las paredes de un balón, de un globo desinflado. Entonces, fíjense que de repente, por razón que ya veremos en un instante, la pleura no mantiene la presión negativa inflando el globo, y entonces se produce un colapso de la masa del pulmón y colapso de los alvéolos pulmonares, con lo cual obviamente no puede llegar aire al extremo de los alvéolos y por ende tampoco se puede producir el intercambio gaseoso que mencionábamos. En general, esta última situación puede deberse a un accidente traumático, una costilla por aplastamiento en un accidente de tránsito, en un derrumbe, o un golpe muy violento en el tórax, puede producir el movimiento tal que lastime con una costilla al pulmón, dicho literalmente, lo pinche, y entonces se produce un colapso, una perforación de la pleura y un colapso del pulmón. Un resfrío común es la inflamación de las vías respiratorias que puede ir acompañado por mucosidad, estornudos, dolor de cabeza y fiebre. Es decir, es otro proceso harto común que produce alteraciones en el sistema, en el aparato respiratorio. Y una neumonía o pulmonía es una enfermedad infecciosa e inflamatoria que consiste en la infección de los espacios alveolares de los pulmones. Los tubos están infectados, segregan mayor cantidad de líquido, producen moco, el moco, si se está defendiendo el organismo, deja de ser transparente para transformarse en color verdoso, y eso señala que hay una infección de por medio. La neumonía hace que el tejido que forman los pulmones se vea enrojecido, hinchado y se torne doloroso. Ahí tenemos entonces la vía aérea superior en su estructura normal y cómo hay el intercambio, como veíamos recién. ¿Y qué es una disnea? Dis es dificultad y ponía respiración. Dificultad en la respiración, disnea. Bueno, van leyéndolo. Lástima no se pueda oír porque el señor habla con dificultad y va diciendo de la dificultad que tiene en respirar,
Incluso cuando tiene que hablar, jadea porque no le llega bien el oxígeno. Perdón. Es importante tener en cuenta que obviamente esta situación de disnea lleva a una sensación de angustia. La angustia tiene que ver con la permanente sensación de no llegar del aire a los pulmones y de alguna manera tener la sensación de muerte inminente. Cuando alguien tiene un ataque de asma, y lo digo por haber tenido uno, gracias a Dios, solamente uno en mi vida, la sensación es que uno se va a morir asfíctico, es decir, que no va a poder respirar. Y la sensación en ese momento es terrible. Ahora, imagínense ustedes no llegar al extremo ese, pero vivir permanentemente con un EPOC, con la sensación de estar permanentemente con la idea de que uno no llega a respirar totalmente. ¿Qué es la apnea? La apnea es el no entrar aire. Pneuma es aire. A, negación, no entra aire. Puede ser obstructiva por ausencia de la señal respiratoria en presencia de esfuerzo respiratorio. Central, ausencia de señal respiratoria y ausencia de esfuerzo respiratorio. No se detectan movimientos tóraco-abdominales. El sistema nervioso deja de enviar estímulos a los músculos respiratorios. Esto obviamente se da en casos de neurología afectada. Y mixta, en donde la apnea, que habitualmente comienza como central, termina como componente obstructivo. Es decir, se combinan la cuestión central, la cuestión neurológica central, con la mecánica de respiración. ¿Qué es la sofocación? Causar el calor excesivo, sensación de dificultad al respirar. Es decir, hay tal calor en el ambiente que la sensación es de difícil respiración. Generalmente en nuestra ciudad de Buenos Aires, en donde además se agrega la cuestión de la humedad, la sensación es agobiante. Viene del latín sufocare, compuesta por el prefijo sub, abajo, y la palabra faux, garganta, más la terminación are, usada para referirse a verbos. Es decir, la sensación de que la posibilidad de bloqueo está por debajo del nivel de la garganta. Y la asfixia se presenta cuando alguien no puede respirar porque la garganta o la tráquea, la vía aérea, están bloqueadas por alimento, un juguete u otros objetos. Las vías respiratorias de una persona que se está asfixiando pueden estar bloqueadas, provocando que no llegue suficiente oxígeno a los pulmones. De allí la importancia de que a los niños, sobre todo a los bebés, no se les dé como alternativa de un chupete un elemento que pueda llegar a producir bloqueo. Y la estrangulación, este vocablo hace referencia al ahogar de una persona o de un animal, oprimiendo o apretando de manera violenta el cuello para obstruir la respiración. Es decir, es un ahogo por producción mecánica de un tercero sobre el afectado, como por ejemplo Bart Simpson y su hijo. Ahogar es causar la muerte a una persona o un animal por falta de respiración. Viene de ofocare, a apretar la garganta, compuesto por o, el prefijo cambia a off por asimilación cuando está ante una palabra que empieza con F. Tal pasa con la palabra faux, garganta. Entonces el prefijo es contra la garganta, la terminación are, verbo. ¿Qué es la maniobra de Heimlich? La maniobra de Heimlich es la que se utiliza cuando alguien, justamente como decíamos antes, se le bloquea la garganta a partir de algo que está
atragantándose. Usted está almorzando con un grupo de amigos y súbitamente alguien se atraganta, intenta toser, pero parece estar seriamente comprometido. Su amigo puede estar con el paso de aire bloqueado y esto puede llevar a la asfixia en cuestión de minutos. La asfixia es una causa común de muerte después del atragantamiento con alimentos. Es común en niños, también pasa en adultos. Provocada con una súbita caída de la oxigenación, todo el mecanismo que vimos antes no se produce, y si no es solucionado rápidamente, obviamente produce la muerte. Dulces, bombones, alimentos diversos pueden ser responsables por este evento. Podrá ser con bombones una asfixia más dulce, pero es asfixia. Al ser tragado de forma inadecuada, el alimento puede bloquear las vías respiratorias y el paso de aire para los pulmones a tapar la garganta. Acuérdense que la parte alta de la vía respiratoria conectaba nariz y garganta y boca en la parte posterior. Entonces, de repente, meter de golpe a un elemento grande que no pueda ser expulsado, tosido, puede producir justamente ese mecanismo. Una maniobra puede ser salvadora en este momento. Conocida como maniobra de Heimlich, fue descrita en 1974 por Henry Heimlich. Inicialmente reconocida por la Cruz Roja, fue adoptada y difundida mundialmente como una maniobra salvadora de vidas. Es una tos artificial o auxiliada con el objetivo de expeler el objeto o alimento de la tráquea de la persona. La maniobra ya de dominio público en varios países donde es común encontrar carteles con estas instrucciones, especialmente en restaurantes. El primer lugar, mande a alguien que llame a un servicio móvil de socorro. Mientras está llamando a esta otra persona, entonces usted hace la maniobra que ahora vamos a ver. Compruebe que la persona esté realmente con dificultad para respirar. Algunas señales son características. Intenta hablar y la voz no le sale. Comienza a sentirse ahogada y confusa. Lleva las manos a la garganta. La piel puede cambiar de color. Pasa a estar azulada, lo que indica baja oxigenación. Inicia abrazando a la persona por la cintura, fijando el puño entre las costillas, a ese nivel, y el abdomen. Empuje a la persona hacia arriba en su dirección rápida y vigorosamente, cuantas veces fuera necesaria. Si usted no tiene fuerza suficiente, puede ayudar también con golpes firmes en la espalda, como hacían las abuelitas con nosotros de chicos. Pero mejor todavía es la maniobra en que se abraza y aplica la compresión entre abdomen y costillas. No sobre la panza, sino justo como si fuera meter la panza hacia arriba, hacia donde están la parte de abajo de las costillas. Si la persona no consigue más estar de pie, se cae, se desploma, si usted no tiene fuerza suficiente, la maniobra puede ser aplicada con esta persona sentada o incluso acostada. Esto, la persona se está quedando sin reacción, pareciendo ya estar desfallecida, inicie la maniobra cuanto antes. La idea es que en algún instante el elemento que está bloqueando sea expulsado. Y esto puede ser también realizado en niños. Esta maniobra ha socorrido y ha recuperado a más de uno. Y usted mismo va a aplicar la maniobra si estuviera solo, utilizando un borde de un respaldo de una silla y repetirlo varias veces. Fíjense cómo levanta levemente y en un determinado momento expele el elemento. Repetidas veces si tiene la fuerza suficiente, si no, sentado o acostado. La asfixia puede quitar la vida a una persona en apenas 4 minutos. La maniobra de Heimlich obviamente elimina el elemento y cuando algo bloquea el paso, no hay tiempo suficiente para esperar que llegue alguien que sepa, entre comillas. La persona más próxima precisa actuar rápidamente. Muy bien, hasta acá lo mecánico, lo que nos enseñan en las facultades, lo que nos enseñan en los servicios de emergencia. ¿Y qué pasa con lo que encierra aquello que hace a la asfixia? ¿Qué hay detrás de un resfrío, gripe o bronquitis? Se deben de verse alguna situación en nuestra vida que nos ha provocado un enfado, un enojo o una relación tensa con alguien, y esa rabia retenida acaba manifestándose en el cuerpo. El síntoma del resfrío sugiere
La tos, dolor de cuello, algo que quiero decir y no me atrevo. El dolor de oídos, algo que no quiero escuchar. La nariz tapada con mocos, algo me huele mal. No me gusta. Hay amenazas en el aire o en el ambiente, quiero separarme de esa situación. Frío, algo me disgusta. Estoy frío con alguien, frío con algo. Dolor de cabeza, le doy vueltas al asunto. Todos los síntomas juntos, súmenlos. La gripe está frecuentemente relacionada con la ira, el enojo, la molestia, porque son hechos que nos dejan algo atravesado con respecto a alguien o a algo que dijo o hizo ese alguien. Los atravesados somos nosotros, pero lo ponemos en juego como algo que se asfixia. Reacciono mal ante las opiniones o críticas de los demás. Tengo miedo a reaccionar con furia. Entonces, en vez de reaccionar con furia, ostensivamente, manifiestamente, juego teniendo un cuadro al cual muy culturalmente, muy socialmente llamo enfermedad. Miedo a defender mi opinión o posición. Incapacidad para responder asertivamente. La gripe o resfrío es una fase de curación. Ojo, es una fase de curación, no es la enfermedad propiamente dicha. Aparece cuando ya se ha resuelto el conflicto. Mientras estés en tensión y estrés, el cuerpo se protege. Es decir, yo tengo los brazos en defensa, puesta en posición de defensa de boxeo, pero el dolor lo tengo cuando bajo los brazos. El síntoma dolor lo tengo cuando bajo los brazos. Bueno, acá pasa lo mismo. Primero se produce la bronca, en la no posibilidad de resolverla, entonces genero el cuadro de enfermedad. Cuando sacás el resentimiento, te alejas de la situación, el cuerpo entra en vagotonía, o sea, se plancha. Necesita un espacio de silencio y descanso para recuperarte. Por eso, en general, después de la bronca, aparece el cuadro de gripe o resfrío, y después de 24 o 48 horas mejoro. Cuando hay peleas o discusiones prolongadas en el tiempo, entonces el resfriado se convierte en bronquitis. No es casual que llamemos bronquitis, diría yo. Cada enfermedad se origina por un impacto o suceso que nos toma completamente por sorpresa. No estuvimos atentos a que algo estaba por pasar. Hemos vivido un aislamiento emocional cuyas emociones profundas no hemos expresado o compartido y a las que no podemos encontrarle solución. Fíjense que incluso corporalmente el momento de la gripe, la bronquitis, también nos agobia y nos limita la respiración ampliada, porque si pudiéramos respirar ampliamente, el oxígeno, y esto es metafórico, quemaría los problemas que tenemos. Entonces no nos permitimos la expansión porque necesitamos purgar la situación que vivimos. Alguien invade el territorio que consideramos nuestro, ya sea nuestra casa, trabajo, etcétera, y nos absorbe. Decimos vulgarmente, nos chupó la energía. Sentimos que nos invade más allá de lo aceptable y eso nos violenta, pero no reaccionamos diciendo en el momento del problema groserías de grueso calibre, sino que nos la comemos cruda, por decirlo elegantemente. Peleas en el territorio normalmente son situaciones que nos toman por sorpresa y a las que no reaccionamos en el momento adecuado, interiorizando esa emoción que nos podemos o debemos soltar. Son peleas en las que no hablamos abiertamente y nos la quedamos por dentro, nos quemamos adentro. Y quedarse frío es muy típico asociar las gripes y bronquitis con situaciones en las que pasamos frío realmente. Claro, la explicación científica es que en el momento en que se produce fiebre, uno tiembla, entonces se abriga, tiene frío. La gente en general persiste con estar abrigado después de que se pasa la sensación de frío, y entonces lo que hace es perder humedad, perder líquido, porque transpira por demás. Entonces, desde un punto de vista operativo, en el momento de tener frío, abrigarse. En el momento que el frío pasó, desabrigarse. Es más, en el momento de no tener frío, en el momento de no tener frío, dije la temperatura esté alta, es el momento de colocar hielo
con toallas en las muñecas, en el cuello, en la nuca, en las ingles, en los tobillos, en la parte de atrás de las rodillas, todos lugares en donde pasan vasos que permiten que al bajar la temperatura de la sangre que pasa por allí, disminuya la temperatura general. Es importante el uso de expresiones como me quedé helado, me dejó congelado, que nos indican que la persona recibe un impacto, le deja frío y al que no puede reaccionar en ese instante. Es decir, se queda tieso, no puede reaccionar. Todos necesitamos un tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. A veces, por varios motivos, vemos que comprometida esa necesidad y al no poder hacerlo, sentimos que estamos perdiendo algo importante para nosotros. Esa pérdida puede ser resentida como polvo e impurezas simbólicas que flotan en el espacio vital que respiramos. Entonces, ¿qué hacemos? Estornudamos, las tratamos de eliminar, tosemos, todo para afuera, así, de golpe. Entonces, ¿qué nos dice el COVID-19? Los síntomas siempre nos hablan de los dolores del alma, de recuerdos que anidaron muy profundo en nuestro inconsciente y que hicieron que nuestra biología se manifestara de determinada manera para intentar resolver o reparar aquella herida. El cuerpo físico intenta tapar los huecos invisibles del alma. De la misma manera que se produce a nivel individual, el cuerpo de la humanidad se puede manifestar en forma obviamente orgánica. Las epidemias nos hablan de conflictos que claramente estamos viviendo como individuos, pero también en lo colectivo. Es decir, todo aquello que como protestamos habitualmente nos lleva a agredir al medio ambiente, a agredirnos entre nosotros, a no ser claramente dadivosos con el vecino y el vecino que vive al lado, el vecino con el que vivimos, o el del país de al lado, o el del otro lado del globo, todo eso lleva a que el organismo reaccione y se enferme para darnos un par de cachetazos en la cara y hacernos reaccionar. Leía hoy a la mañana cuál fue la incidencia de mortalidad de la gripe española a principios del siglo pasado. 50 millones de personas. 50 millones de personas murieron a principios del siglo pasado. Y nosotros estamos con ese antecedente en conocimiento y sin embargo todavía no logramos, en una época en que la tecnología, la bioquímica, lo molecular, bla, bla, tiende a ser cada vez más simplificador de problemas, no terminamos de dar en el clavo con este bendito COVID-19. Miedo en el territorio en el que se ve afectada la comunicación, garganta, laringe, y que puede haberse vivido como una invasión, amenaza o usurpación con miedo a morir o sufrir una gran pérdida. La neumonía es una reparación de los pulmones luego de haber pasado por este paquete conflictivo. En algunos casos ese miedo o terror a morir, provocado mayormente por una autoridad, es tan grande que finaliza con una fibrosis pulmonar, un intento más profundo de reparación que agregaría se queda en eso, porque si ya tenemos una fibrosis, la posibilidad de recuperar una respiración normal es remota. En base a esta vertiente, ¿por qué la enfermedad la adquieren los adultos y no los niños? Esta no se los contesto yo, contéstelo cada uno desde lo que ha vivenciado en esta etapa en que ha tenido que estar encerrado, en que tiene miedo a que de repente su tosecita porque se le atravesó algo en la garganta no pueda tener que ver con un inminente síntoma de coronavirus. Y revise cada uno de nosotros cuáles son las situaciones que puedo modificar. Estamos ya hablando de la etapa que viene después de superado esto, que tardará meses, años, no lo sabemos. Pero lo real es que estamos ya pensando en volver a la normalidad anterior. ¿Cómo a la normalidad anterior? ¿No vamos a haber aprendido nada? Intentamos, por ejemplo, devolver las charlas de esta índole a una actividad presencial.
Y no podemos pensar que la actividad presencial puede ser complementada por lo que aprendimos en esta etapa y oponer o sumar a aquellos que estén presentes en una charla, a aquellos que estén lejos y que de repente puedan escucharnos desde países foráneos. ¿Por qué no aprender desde esas pequeñas cosas? ¿Por qué no programar la cosa de manera tal de ser conquistadores de un nuevo ámbito? Porque si no ne è vero, è ben trovato. Agitado, después de tanta sensación, respira profundamente y exhala en sincronía con esto. Y esto que nos traiga a un estado de tranquilidad como aquel con el que empezamos la charla. Quedemos tranquilos y, perdón, esto quedó colgado de otra versión. Lo importante es, insisto, preguntas inmediatamente factibles, y si quedara alguna, acuérdense que está disponible el número de contacto. Bueno, gracias por oír. Vamos a las preguntas. Qué bueno. Mi abuelo decía eso, se non è vero, è ben trovato. È ben trovato. Bien. Vieron que tenía razón, que muchos se fueron a Alaska de vacaciones por el fin de semana largo. Muy didáctico, Pablo, dice no sé quién, alguien, porque es IG a todos. No sabemos cómo se llama. Inmunoglobulina. Ponenos cómo te llamas, IG. Bueno, insisto, si hay alguna pregunta, con mucho gusto la comentamos. Si no, queda pendiente para cualquier otro momento. Luis Guibert. Claro. No, él es Doctor, LG es Luis Guibert. Claro, parecía una I. Sí, te oigo, te oigo. Doctor, le hago una consulta. Conozco muchas personas que se ahogan constantemente con su propia saliva, cuando están comiendo, casi todo el tiempo. ¿Eso está relacionado directamente con la respiración o puede estar relacionado también con un problema de tiroides, A ver, algún órgano que afecte la garganta? A ver, yo no lo mencioné, pero efectivamente, de la misma manera que este chico Bart Simpson agarraba a su hijo, el tiroides puede estar agarrándote a vos misma, a vos, a aquel que tenga el síntoma. El elemento que genere la asfixia en este momento de este comentario, esta charla, no está considerado como otro factor más que hay que tener en cuenta para evaluar el metalenguaje. Es decir, ¿a qué me refiero? Una cosa es que te agreda un tercero y otra cosa es que te agredas con otra cuestión que afecta tu funcionalidad normal del organismo. El tiroides tiene una carga muy importante y casualmente está a nivel del cuello. Crece el tiroides, te comprime. Es decir, no estaríamos charlando respecto de poner una soga al cuello. La soga se llamaría en este caso tiroiditis, inflamación del tiroides. Y el tiroides es una glándula de secreción interna extremadamente importante en el crecimiento sobre todo. Entonces, de alguna manera, ¿por qué no pensar? No conozco el caso, estoy hablando genéricamente, ¿eh? ¿Por qué no pensar que de repente pueda tener que ver con no quiero crecer? ¿Se entiende? Pero vuelvo a insistir, estoy hablando de, a ver, te lo voy a explicar en términos criollos, guitarreando. Es decir, no conozco el caso, pero bueno, no sé si te sirve esto, Emilia.
Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Gracias por tu pregunta, porque sirve para que los demás se nos ocurran cosas que nos pasan. De hecho, y esto se los cuento acá en secreto, pero no lo divulguen, cada una de las veces que aparecen estas preguntas, el calimestrol tiene que empezar a funcionar, porque no son cosas que aparezcan cotidianamente. Entonces entro a jugar la relación entre cosas. Me acuerdo de hace unos días haber visto el Gambito de la Dama, que es una película que está en Netflix, que dicho sea de paso se las recomiendo. Es la historia de una ajedrecista que supera una serie de situaciones. Bueno, la historia después la ven ustedes. Pero lo concreto es, el ajedrez, de alguna manera, el ajedrecista conoce todas las mecánicas de juego, pero la improvisación, la situación frente al oponente, requiere de que establezca una serie de intercambios que no son los que están en los libros primarios del ajedrez. Acá pasa exactamente lo mismo. La vida toda es un campo de ajedrez. En la medida en que uno conoce un poquito más la mecánica, conoce el ataque tal, el enroque cual, el abatimiento de tal pieza, etc., uno va entendiendo mejor cómo puede jugar en ese cuadrado de tan pocos blancos y negros. Y sin embargo, blanco y negro es la vida. Es decir, tengo que jugar gambeteando, saltando, saber cuándo saltar, saber cuándo desplazarme lateralmente. Hay una canción de un norteamericano, ahora se me escapa, que decía algo así, era un jugador empedernido, que el tipo sabía perfectamente bien cuándo tenía que retirarse, cuándo tenía que apostar, cuándo tenía que jugarse todo. Cuando uno es un jugador en serio, cuando uno se juega en cada movimiento la vida, entonces uno sabe que está viviendo intensamente. ¿No opinan así? Claro, los puse en un brete. Se salvaron los que están en negros, que piolas. Bien, jóvenes, ha sido un enorme placer que me presten sus orejas. Y les cuento finalmente, antes de irme, que realmente disfruto cada una de las veces que me reúno con ustedes, porque me permiten decir lo que he aprendido en la vida y me permiten proyectar lo que de alguna manera voy aprendiendo, como dije recién, cada una de las veces que realizo una investigación para armar un PowerPoint como el de ahora. Así que un abrazo a los muchachos, un beso a las chicas, tampoco soy sonso. Y nos vemos en una semana. Ah, claro, sí, Oscarcito, claro. Nos vemos, Dios mediante, en una semana y de vuelta, gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Los que estén en la lista de difusión les va a llegar el link con esta charla grabada, y los que no están en la lista de difusión me pueden poner el celular allí en el chat para agregarlos y recibir esta y las anteriores. Un comentario último que me acordé ahora en función de lo que estás diciendo. Cuéntenle a aquellos que piensan que ver la charla en diferido es lo mismo. No. Cuéntenle la diferencia que hay cuando uno tiene, incluso aunque no la utilice, la chance de poder preguntar. Porque uno va trabajando en relación a lo que potencialmente podría venir. Y si no viene, si se anticipa aquel que está disertando en algo que se le ocurre a uno que puede llegar a preguntar, tanto mejor. Pero si no, está la chance esta, cosa que no se da en diferido. De vuelta, gracias. También, si tienen la posibilidad, difundan, porque todo lo que se recauda en estas charlas está para los insumos del servicio de duchas para personas en situación de calle, es alimento y posibilidad de higiene, que en este momento realmente es tan importante. Así que todo lo que recaudamos, están los links para poder colaborar en distintos montos, así que les agradecemos muchísimo también la difusión de ese gesto solidario. Sayonara.
Nos vemos. Nos vemos. Chau, Chao, chau. chao.